Te invito a que si tenés Biblia ahí puedas abrirla en Juan 11. Yo siento que Dios está por derramar y está derramando un regalo, un don sobre la iglesia, no solo acá en Ramírez, sino en la iglesia globalmente hablando. Es un regalo que se trata de una llave, una clave. Hoy quiero hablarte de una llave que tiene la capacidad de mover el corazón de Dios. Sí, de mover el corazón de Dios. Dios nos ha dado acceso a su corazón y tenemos la capacidad de mover el corazón de Dios. Lo vemos en la Biblia y lo vemos en personas hoy. Hay gente que tiene la capacidad de mover a Dios a la acción. Y yo quiero hablarte hoy de una llave que nos da acceso a esto, y se trata de un arte olvidado, de una disciplina que debemos cultivar, pero yo creo que Dios está restaurando esto en la iglesia, y para eso Dios está derramando el don de las lágrimas sobre su iglesia. Y se trata de un don, de un regalo, de una revelación en la que nos damos cuenta, es en ese momento en el que nos damos cuenta de nuestra incapacidad para producir cambios en nuestra vida y en nuestro entorno verdaderos. Es ese momento en que nos damos cuenta de nuestra incapacidad para producir cambios en serio en nuestra vida y en nuestro entorno con nuestras propias fuerzas. Es en ese momento, en ese lugar de ruptura en el que el Señor nos coloca, en el que solamente podemos decir: Jesús, te necesito, que las lágrimas nacen. Por eso yo creo que nos sumerjamos hoy en la historia de Juan 11. Es una historia muy conocida para los que vienen caminando el camino de la fe. Es una iglesia muy conocida. Está retumbando un poquito. Y es una historia en la que pareciera que Dios llega tarde. Es una historia en la que parece que Dios no llegaría en el tiempo en el que nosotros le fijamos nuestro calendario. Es una historia que pareciera que Dios se olvidó del vencimiento que teníamos. Y es una historia en la que parece que las cosas empiezan a morir. Las circunstancias empiezan a morir, todo a nuestro alrededor empieza a morir, y pareciera que Dios nos mete en un horno, en un lugar, en una posición de espera divina, de aprender a esperar, y es un lugar donde las verdaderas cosas suceden. Y es un lugar que nos prepara para la próxima temporada, para lo que sigue. Y hay muchos que no logran avanzar en la vida, que uno los ve, está siempre atascado en la misma temporada, están siempre atascados en el mismo problema, siempre año tras año discutiendo consigo mismo, con su familia, de las mismas cosas, porque no logran entender este principio y esta llave que logra mover el corazón de Dios. Y este principio que debemos aprender es que los procesos de Dios no son para destruirte, sino para prepararte. Así que te invito a que leamos. Quiero adelantarte un poquito para los que no están familiarizados con la historia. Vamos a hablar de una historia en la que Jesús tenía 3 amigos que se llamaban Marta, María y Lázaro. Ellos eran de una aldea muy cercana a Jerusalén, a media hora caminando de Betania. Y Jesús encontró en estos 3 amigos un refugio. Jesús, cuando estaba cansado, iba a la casa de Marta, de María y de Lázaro. Cuando estaba agobiado de la gente, cuando tenían ganas de estar un rato en un lugar donde nadie le pida nada, sino que lo servían, Jesús iba a la casa de Marta, de María y de Lázaro. Amaba a estos 3 hermanos, lo disfrutaban, era un lugar de descanso para Jesús. Y la historia se va a desarrollar con estos 3 hermanos. Así que vamos a leer ahí. Juan 11:1. Dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta. Estos 3 hermanos que te comentaba. María, versículo 2 dice, era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Vamos hasta ahí nomás. Vos sabés que el último versículo del Evangelio de Juan, el último capítulo, el último versículo dice así. Dice, Jesús hizo tantas cosas más. Dice, Juan nos está diciendo,
acá todo lo que acaban de leer, registré algunas cosas que dijo Jesús y que hizo Jesús. Pero dice, Jesús hizo tantas cosas más que si se escribieran todas, no entrarían los libros en la tierra. Juan nos está diciendo, lo que acabo de escribir está ultra seleccionado, porque son tantas cosas que hizo Jesús y que dijo, que si escribiéramos todas, no entrarían los libros en la tierra. ¿Qué te quiero decir? Cada punto, cada coma que lees en la Biblia no está porque sí. No hay nada porque sí. Y Juan dice, la historia que les voy a contar se trata de la María, que en Juan 12, un capítulo más adelante, dice, es la misma que esta tipa, es la misma que en Juan 12 derrama un frasco de perfume carísimo sobre el cabello de Jesús y lo va a lavar sus pies con sus lágrimas, lo va a hacer con su cabello. Juan está diciendo, quiero que entiendan que lo que va a pasar en Juan 11 no está desconectado de Juan 12. Juan nos está diciendo, quiero que presten atención, lo que va a pasar en Juan 12, te lo dejo de tarea para tu semana, lees Juan 12, dice, lo que pasa ahí es consecuencia de lo que vamos a leer ahora. Dice, porque imagínense que Juan escribió este evangelio cuando yo era grande, a los 90 años, me lo imagino Juan con todos sus papeles, escribiendo, me acuerdo cuando pasó esto, y ordena cronológicamente todo, y dice, esto que pasó acá, está totalmente relacionado con lo que pasó en Juan 12, que María hace un acto de adoración tremendo sobre Jesús. Y me gusta que Juan haga esta aclaración. Juan nos está diciendo, es esa María, la que van a leer después. Versículo 3. Las dos hermanas, María y Marta, mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido, Lázaro, está enfermo. Así que cuando Jesús recibe el parte de enfermo de su amigo, al cual amaba mucho, miren lo que dice, versículo 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y vos sabés que este es un principio que se repite una y otra vez en la vida de Jesús. Jesús siempre declara el final desde el principio. Jesús se la pasa llamando a las cosas que no son como si ya fuesen. Y no es un patrón que solamente está en esta historia. Cuando viene Jairo, y ya estaban ahí yendo a la casa de la hija de Jairo, que estaba muy enferma, vienen los criados y le dicen a Jairo, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Y Jesús, mismo patrón, dice, no está muerta, solo duerme. La hija estaba muerta, pero él declaraba las cosas que no eran como si ya fuesen. Y acá lo vamos diciendo, esta historia no va a tener como protagonista final en la muerte. Él empieza a decir, esta historia no terminará en muerte. Él es el alfa y el omega. En Apocalipsis, que es el libro de la revelación de Jesús, el libro que más nos habla de Jesús, dice, el adjetivo que más se le da a Jesús, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Eso quiere decir que Él sabe el final desde el principio. Y nos dice, yo ya conozco tu final, yo ya conozco que en el final vos vencés eso con lo que estás luchando, por eso esforzate, sé valiente, luchá. Él sabe lo que va a hacer, Jesús sabe dónde va toda esta historia. Y dice, esto no va a terminar en muerte. Así que versículo 5, seguimos leyendo, dice, Jesús amaba a Marta, a su hermano y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en donde se encontraba. Dice que a pesar de que escuchó de que su amigo querido, al que tanto amaba, según el versículo 5, dice, decidió quedarse 2 días más, y pareciera como que fuera un poco incoherente esto. Acaba de decir que amaba profundamente a estos hermanos, sin embargo dice, amo profundamente a estos hermanos, pero sin embargo me voy a quedar 2 días más donde estoy. Voy a dejar que mi amigo muera, Lázaro va a morir. Dice, y voy a preparar un escenario. Jesús nos está dando esa visión, yo voy a preparar un escenario en ese lugar, en Betania, para que mi mayor gloria sea desplegada. Nunca había visto a nadie resucitar hasta ese momento. Dice Jesús, yo les voy a mostrar de lo que soy capaz y de lo que ustedes van a ser capaz. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa con Jesús?
¿Qué es lo que pasa con Jesús que mete a la gente que más quiere, a estos tres amigos que tanto amaba, en un sufrimiento como este? Me preguntaba, ¿por qué el Señor no hizo lo mismo con gente más lejana? La hija de Jairo, que era un funcionario del templo, a gente que Jesús tanto criticó. Jairo le dice, mi hija está enferma, vamos ahora, urgente, vamos ahora. Viene el centurión y dice, Señor, mi criado, mi siervo está enfermo. Ni siquiera va, dice la palabra y en el momento es sano. Pero parece que Dios quiere conectar y nos quiere enseñar que hay algo especial que Él hace con sus amigos íntimos. Dice que amaba a estos. Los amaba profundamente y Él conecta su amor. Él quiere conectar su amor con sus amigos íntimos. Y yo quiero hacer énfasis en esto, porque yo creo que hoy acá hay amigos de Jesús a los cuales Dios quiere hablarle. Y sé que hay personas acá que aman a Jesús profundamente, que lo buscan, que ayunan, que quieren más de Él, que anhelan más de su presencia, pero sin embargo hay cosas que parece que están muriendo en sus vidas. Y el proceso de Dios se trata de esto, tengo una palabra de Dios, tengo una promesa de Dios, número 1, tengo una promesa de Dios, una palabra de Dios para mi vida. Número 2, sé que Dios me ama, pero número 3, todavía no está sucediendo. ¿Quién vive algo así? ¿A quién le pasa que tiene una palabra de Dios, sabe que Dios lo ama y que hay una promesa, pero en la realidad pareciera no estar sucediendo? ¿Quién vive alguna situación así? Haceme señal con la mano. Wow. Nos pasa que tenemos palabras de Dios, promesas, sabemos que nos ama, pero no está pasando. No está pasando. Y yo quiero que hoy charlemos de qué hacer, qué es lo que hacemos en el mientras tanto. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque es muy necesario que lo entendamos. Porque si los que descubren esto, descubren una llave para avanzar. Yo te invito a que nos saltemos algunos versículos y vayamos al versículo 17. Dice, a su llegada, ahora Jesús por fin va hasta el lugar. Y dice, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días muerto en el sepulcro. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando Jesús se presenta 4 días tarde. Porque a nuestra realidad, a nuestra forma de ver las cosas, Jesús ya llegó 4 días tarde. Hace 4 días que estamos llorando por Lázaro. Hace 4 días que el cuerpo se está descomponiendo y agarrando olor a podrido. ¿Y qué es lo que Jesús está haciendo? Yo te invito a que ahora veamos qué es lo que Jesús está pretendiendo. Y es muy necesario que entendamos esto, porque lo que Jesús está haciendo, Él pudiendo haberse trasladado hacia el final de la historia y resucitarlo a Lázaro solo y hacerlo solo, Él está trayendo a sus amigos a un lugar de intercesión, a un lugar de oración, y diciéndoles, yo me quiero convertir en socios de ustedes, en compañeros, en amigos de ustedes y hacer el milagro juntos. Y yo me preguntaba por qué Jesús hace esto. Y ahora vamos a ver qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué actitud tomar ante estas cosas. Versículo 18. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Ante momentos de dificultad y crisis como lo que está pasando esta familia y como los que pasamos nosotros, salen a la luz 2 tipos de personas. Y uno puede ir en modo Marta o en modo María. Así como pones tu celular en modo avión o en modo datos o puedes elegir modos, ante situaciones así podemos elegir ir en modo Marta y modo María. Y este versículo que acabamos de leer dice, apenas Marta se enteró que Jesús había llegado, salió corriendo hacia el lugar, dice, pero Marta se quedó en la casa. Esto ya nos empieza a mostrar los perfiles de estas 2 hermanas y de estas 2 actitudes que nosotros podemos llegar a tomar. Y mientras meditaba en esto, me daba cuenta que Marta es movida por su impulso. Marta es impulsiva. Marta es movida por su tristeza. Marta es movida por su enojo, por el cual Jesús no se presentó antes.
Y vemos en el versículo 21, vamos al versículo 21, dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé, decí conmigo, yo sé. Yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé, decí conmigo, yo sé. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto, Marta? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Marta sale corriendo y le dice al maestro, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto, pero yo sé que vos le podés pedir al Padre lo que sea y Él te lo va a dar. Pero Jesús le dice, Marta, yo no quiero que vos me pidas a mí para que yo le pida al Padre para que tu hermano resucite. Yo quiero traerte a vos a un lugar de intercesión, a un lugar de oración. Yo quiero traerte a vos hacia mí y que juntos trabajemos por la resurrección de tu hermano. Y yo creo que de todo corazón que Dios nos está llevando a la zona del dolor, a la zona de lucha, al lugar donde las promesas de Dios no lucen tal cual nos las imaginábamos. Y Dios nos está diciendo, quiero traerlos a un lugar donde no cuenta solo saber las palabras correctas. Porque Marta decía siempre las frases correctas. Marta sabía todo. Yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé que vos le podés pedir al Padre. Marta tenía la teología correcta. Marta tenía la teología correcta sobre el final de los tiempos, sabía sobre la resurrección de los cuerpos. Marta sabía todo. Pero Jesús le está diciendo, querida, la resurrección no va a ser solamente en un día final. La resurrección está hoy acá al lado tuyo, enfrente tuyo. Y yo creo que Dios en esta temporada nos está diciendo que la resurrección no va a estar solamente al final, sino que Él quiere desatar junto con nosotros el poder de la resurrección sobre nuestras vidas y sobre nuestras áreas hoy. Pero Él dice, yo quiero que ustedes se metan en la zona de lucha, en la zona de oración conmigo y atraigan el poder de la resurrección. Y Jesús está diciendo, estoy buscando compañeros, amigos, que pueda traerlos a mi corazón y que ellos puedan sentir lo que yo siento sobre esa situación que vos creés que Él no está prestando atención, que Él está llegando tarde. Pero la actitud de Marta de yo sé, no sirve, porque ese es el espíritu de la religiosidad. ¿Sabes qué? El espíritu de la religiosidad sabe mucho, pero desata poco. El espíritu de la religiosidad sabe mucho, pero experimenta poco. Sabe mucho, pero vive poco. Cree poco. Y ahí está Marta, yo sé, yo creo. Pero Jesús nos está diciendo hoy, yo quiero mucho más que una linda frase en Facebook. Quiero mucho más que oraciones bien armadas, con la frase correcta, pero dichas a una distancia suficiente como para no sentir el dolor. Quiero mucho más que eso. Marta con su actitud le está diciendo a Jesús, arreglalo. Pero Jesús le está diciendo, Marta, yo quiero que lo sientas, quiero que vengas a la zona de lucha conmigo y que lo hagamos juntos. Y son las lágrimas las que mueven el corazón de Dios. Mira, yo creo que el Señor nos está haciendo libres, nos quiere liberar de las oraciones de plástico, vacías, religiosas, hechas a una distancia suficiente como para no sentir el dolor. Yo creo que Dios nos está haciendo libres de esta oración vacía para llevarnos a la oración que duele y la oración que molesta. Él quiere convertir nuestros cuartos de oración, nuestros lugares de intimidad, en salas de parto. Creo que viene un tiempo en que la oración se va a convertir en un trabajo de parto, doloroso como pocas cosas en la vida, pero que van a dar a luz cosas maravillosas. Porque si pensás en una madre, la madre está ahí en el trabajo de parto, con dolor, haciendo trabajo, pero ella no está concentrada en sus contracciones, tiene su mirada puesta en lo que está por nacer. Y Jesús dice, yo no quiero que miren las olas, yo quiero que tengan sus ojos puestos en mí, en lo que yo voy a dar a luz. Y son las lágrimas y los dolores de parto los que van a deshacer nuestras oraciones lejanas, frías, religiosas.
Y nos vamos a dar cuenta con el tiempo, a empezar a tomar esta actitud, que no se trata de la frase correcta, porque ahora vamos a ver en pocos versículos más que María va a venir y va a decir la misma frase que Marta. María va a decir la misma y exacta frase que Marta, pero a diferencia de Marta, María va a mover el corazón de Dios a la acción. Porque no se trata de la frase correcta, sino desde el lugar desde donde oramos esa frase. Pero cuando nos mantenemos a la distancia de Jesús, la actitud de Marta se nos impregna. Y empezamos: Señor, si hubieras estado acá, mi hermano hubiera muerto. Si hubieras estado acá, mi matrimonio no se hubiera roto. Si hubieras estado acá, mi hijo no se hubiera apartado. Si hubieras estado acá, aquello no hubiera sucedido. La actitud de Marta de reclamo, de reproche se nos empieza a impregnar. Y la vemos ahí a Marta golpeando la pared, y golpeando, y desde el otro lado Jesús le dice: querida, esa actitud no te va a llevar a ningún lado. Y Marta se empieza a dar cuenta que para superar la crisis de Juan 11, ella necesita aprender la lección de Lucas 10. No lo busques, yo te voy a leer 5 versículos de Lucas 10, dice así. Esto pasó muchos días antes que esta historia. Es como si tuviera una película y de repente apareciera la leyenda una semana antes. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió a Jesús en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado, no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa, decí conmigo, una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y yo siento que a Marta se le cae como una ficha gigante en la cabeza y se da cuenta, dice: hasta que yo no aprenda la lección de Lucas 10, no voy a poder atravesar la crisis de Juan 11. Ella se da cuenta que hasta que no pase el tiempo suficiente a los pies de Jesús, escuchando su palabra, la ansiedad, el miedo y la preocupación van a ganar terreno en su vida. Porque esto es lo que pasa cuando perdemos nuestra intimidad con Dios. Cuando perdés tu intimidad con Dios, la ansiedad y el miedo y la preocupación crecen en tu vida. Este es un buen parámetro para saber cómo está nuestra intimidad con Dios. Y ante noticias de cosas que van pasando en el exterior, tu primera reacción es la preocupación, el miedo, la ansiedad. Es un buen parámetro para ver cómo está tu intimidad. Y Marta se da cuenta que hasta que no aprenda esta lección, no va a poder atravesar la crisis. Y la mayoría de los cristianos, me doy cuenta que vivimos arrastrados y dominados por lo que pasa en el exterior, por el remolino de las circunstancias. Mientras que Jesús nos está llamando a dominar desde nuestro interior. Miren, Adán y Eva tenían un exterior perfecto, pero su interior dio lugar a escuchar las voces incorrectas y corrompieron todo su entorno. Sin embargo, Jesús llega con todo un entorno corrompido, pero su palabra, su corazón escuchaba la voz del Padre y transformó todo su ambiente. Tenemos que dominar desde nuestro interior, con sus palabras, lo que pasa en el exterior. El 26 de agosto pasado estábamos con Anton en una reunión de nuestra iglesia y alguien estaba haciendo el momento de la ofrenda y lee un versículo hacia el pasar, lee el Salmo 37, 18 y 19, y yo me sentí movido a anotar ese versículo, como que no pasó desapercibido, lo anoté en mi libreta. El Salmo 37, 18 y 19 dice así, dice: el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. En tiempos difíciles serán prosperados y en tiempos de hambre tendrán abundancia. Y el Señor me dice: Maxi, se viene un tiempo de crisis sobre Argentina, pero yo quiero que vos no seas vencido de la ansiedad y la preocupación, sino que este sea tu baluarte este tiempo. En ese tiempo me acuerdo, nosotros en el trabajo trabajamos mucho con todo el tema del dólar. El dólar estaba a 31.50, me acuerdo. Y yo me dice: Maxi, se viene un tiempo de crisis sobre Argentina, pero yo quiero que esta sea la palabra que desde tu interior salga para dominar el exterior.
Yo no quiero que la ansiedad y la preocupación, así que empezamos a orar y declarar esta palabra sobre nuestra empresa. Fueron tiempos muy difíciles, pero vimos cómo el Señor, cuando nos paramos sobre las promesas, cuando pasamos el tiempo suficiente a sus pies, escuchando su palabra, Él nos da el poder para atravesar las crisis. Y Marta se da cuenta que su actitud no mueve la mano de Dios. Pero Él dice, hay una vieja canción que dice, fe mueve la mano de Dios. Miguel la habrá dirigido muchas veces. Y Marta vuelve a su interior y dice, no tengo la capacidad de mover a Dios, así que se va a su casa porque sabe que en su casa hay alguien que mueve a Dios. Marta tiene recuerdos, dice, hay alguien en mi casa que pasa el tiempo suficiente a los pies de Jesús, yo creo que ella va a poder mover el corazón de Dios. Así que vamos al versículo 28. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Me encanta este versículo. Acá vemos, Marta se mueve por la ansiedad, por el miedo y por su impulso, pero María solo se mueve cuando escucha la voz de Dios. Solo se mueve cuando escucha su voz. Leímos al principio, estaban hace 4 días esperando que Jesús aparezca. Aparece, Marta sale corriendo y María, dice, se quedó en la casa. Pero cuando escucha la voz del maestro, sale corriendo. Porque María se mueve solamente cuando escucha la voz de Dios. Dios está buscando a María que se paren y le declaren la guerra al activismo, a la ansiedad, a la preocupación y a los muchos quehaceres y sepan el arte de descansar en su presencia. Versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, ahí vemos que le dijo, recuerden esto, cada vez que la vemos a María en la Biblia, ella está a los pies de Jesús. Lucas 10 está a los pies de Jesús escuchando su palabra. Juan 11 está a los pies de Jesús llorando, pidiéndole clemencia. Juan 12 está a los pies de Jesús rompiendo. Si vos querés ver a María, no mires mucho para arriba, buscala por el piso porque ella va a estar a los pies de Jesús. Y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es exactamente la misma frase que dijo su hermana Marta. Pero ahora vamos a ver que María mueve el corazón. Si algo te puede llevar esta noche, esta mañana, si algo te puedes quedar, llévate esto. Dice, no se trata de tener la frase correcta ni la palabra correcta. Se trata de pasar el tiempo suficiente a los pies de Jesús para que sus palabras nos penetren y sentarnos el tiempo suficiente en su presencia y callarnos para que nuestros tiempos de oración no nos tengan como únicos protagonistas hablando. Porque más que diálogos con Dios son monólogos. Y Dios quiere hablar, Dios habla. Dios está vivo y sigue hablando. Y es cuando sus palabras nos impregnan que nuestra profundidad llena de su palabra puede llamar a su profundidad y atraer el poder de la resurrección. El dicho popular dice que en los tiempos difíciles se forja el carácter. Pero esto es una mentira. El carácter se forja en la intimidad. El carácter se forja en la intimidad con Dios. Los tiempos difíciles lo único que hacen es revelar nuestro carácter. Es mostrar de qué estamos hechos. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Cuando Jesús vio a María llorando, ella está a sus pies y ve que los judíos también ahí están llorando, dice que se estremeció. Dios estremecido, Dios conmovido. Yo no sé cómo se debe sentir conmover a Dios, pero María lo había logrado. A sus pies le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No es acusación, no es reproche, no es reclamo, es un Señor, no es el Señor, yo sé de Marta, es un Señor, si hubieras estado acá, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? María no tiene versículos bíblicos para decir, no tiene teología, no tiene nada para sacar a relucir, pero María tiene la capacidad de entrar a la zona de lucha, a donde Jesús la está trayendo, y convertirse en socia de Él para producir el milagro juntos. Y es entonces, cuando Jesús ve esa actitud, cuando ve las lágrimas,
que gime en su espíritu y dice, muéstrame dónde está. Esto a mí me mueve la acción. Díganme dónde está. Versículo 34, y dijo, ¿dónde lo pusieron? Muéstrame dónde está el cuerpo, porque yo quiero moverme. Y yo creo que esta semana el Señor va a poner una nueva oración en nosotros. Yo creo que Dios va a poner una nueva oración en muchos de ustedes. Y se van a sentir atraídos a una zona de luchar por algunas cosas. Y el Señor va a empezar a decir, muéstrenme dónde pusieron eso. Muéstrenme dónde está el muerto. Muéstrenme porque yo quiero moverme. Yo quiero moverme. Quiero que lo hagamos juntos. Quiero que vean mi poder desatarse sobre su matrimonio. Quiero que vean mi poder ser desatado sobre ese hijo. Sea soltado sobre ese negocio, sobre esa circunstancia. Y yo siento que hay muchos que están acá pasando tiempos difíciles en su familia y siento a Jesús diciendo, vamos, yo estoy buscando a Marías que tengan la capacidad de entrar conmigo a la zona de lucha y sentir lo que yo estoy sintiendo, porque ahora Jesús nos va a mostrar lo que siente. Marta pensaba que Jesús estaba distante, que no le importaba, que llegó 4 días tarde, pero Jesús le dice, yo les voy a mostrar lo que yo estoy sintiendo sobre eso. Ahora lo vamos a ver. Dice, yo quiero que entren conmigo a interceder juntos, porque yo soy el intercesor número 1, dice Jesús. Versículo 34 dijo, ¿y dónde la pusieron? Y ellos le dijeron, Señor, vení y mirá. Y acá la historia se pone como en pausa. Yo me imagino estar en ese momento y como que todo se pone en silencio. Me imagino que hasta la tierra dejó de girar. Se escuchaba el viento y estaba ahí, estaban los escépticos, estaba Marta, estaba María, estaban los discípulos, estaban los curiosos y de repente, Juan 11:35, Jesús lloró. Y estamos ante el versículo más corto de la Biblia, pero también no me imagino de uno más largo. Dios mismo llorando. Y el original de esta palabra lloró, no se trata de que a Jesús le cayó una lágrima o que se le pusieron los ojos vidriosos, sino que una tormenta salió de los ojos del Hijo de Dios. Eran lágrimas de profunda compasión, lágrimas de tristeza, lágrimas de repulsión a la muerte, lágrimas de ira divina. Y yo te invito a que podamos contemplar a Jesús llorando, porque nos convertimos en aquello que contemplamos. Decime qué es aquello que más contemplás, que más tiempo pasás mirando, y yo te voy a decir en qué te estás convirtiendo. Porque 2 Corintios 3:18 dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice, mirando, somos transformados. Nos transformamos en aquello que contemplamos. Y a mí es esto lo que me vuela la cabeza. Jesús podría haber salido corriendo hacia el final, sanar a Lázaro solo, resucitarlo y hacer el trabajo solo. Pero Él dice, yo voy a bajar a Betania, yo voy a ir al valle de sombra y de muerte, voy a pelear junto con mis amigos y los voy a traer porque estoy buscando algo, estoy buscando fe. Quiero que creas, dice Jesús, pero que realmente creas hasta que te duela, porque que creas hasta las lágrimas, porque cuando yo vea esta actitud en vos, vas a provocar una tormenta dentro de mí, me vas a mover a la acción. Así que Jesús dice, ¿dónde lo pusieron? Y le dicen, vengan y vean. Y Él les dice, quiten la piedra. Esta actitud me mueve la acción. Quiten la piedra. Y Marta de nuevo saca a relucir su poca fe. Versículo 40. Jesús le dijo, Marta le dice en el versículo 39, Señor, ya debe oler feo. Si hace quitar la piedra va a salir el cuerpo está en descomposición, mi hermano. Y Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si entras conmigo a la zona de lucha, a la zona de llanto, vas a ver la gloria de Dios? Así que Jesús dice, Padre, gracias por escucharme. Vos siempre me escuchás. Y después de eso grita, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale y es un milagro tremendo. Un cuerpo de 4 días en descomposición recobra la vida y sale fuera. Y yo creo que Dios quiere impartirnos este regalo de las lágrimas
Y no estoy hablando de sentimentalismo ni de cosas raras, estoy hablando del irrumpimiento de Dios. Del irrumpimiento de Dios en nuestras vidas para resucitar esas cosas que están muertas. Ezequiel 22:30 dice así: y busqué entre ellos quien hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, en esta zona de lucha, de llanto, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No es desde ahora, es desde tiempos antiguos, de la época de Ezequiel, que Dios le está diciendo a Ezequiel: estoy buscando gente que se pare en la brecha, a favor de situaciones que parece que están muriendo, que se pare delante de mí y diga: Señor, hace algo. Pero no desde una actitud de reclamo, sino desde una actitud como la de María, una actitud que pasa el tiempo suficiente a sus pies para que sus palabras entren. Quiero terminar con el Salmo 126:5. Dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Es la actitud de María la que desata el poder de la resurrección. Yo te invito a que esta semana puedas volver a meditar Lucas 10, Juan 11 y Juan 12 y aprender de esta actitud de María.